Bien, estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, 9:21 de la mañana. Estamos Mabel Huerta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal con ustedes. Vamos ahora a hablar acerca de la situación política del país, que ha tenido como punto importante en estas últimas horas el cambio de 4 ministros. Vamos a conversar con Giovanna Peñaflor. Ella es analista política. ¿Cómo está, Giovanna? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, a ver, ¿cuál es su análisis de estos cambios en los sectores ya mencionados que ha hecho el presidente de la República? Ha dicho además que en los próximos días pueden haber más cambios, los ministros están en una constante evaluación, pero hay quienes consideran que esto es insuficiente, que en realidad debió renovarse todo el gabinete con el fin de darle oxígeno a este gobierno y establecer una especie de redirección de las políticas gubernamentales. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, yo creo que este tema de cambio de ministro forma parte de la decisión del gobierno de mantener este precario equilibrio en el que está desde prácticamente que inició su mandato. Es mantener el equilibrio con el Congreso. Creo que esa es su principal preocupación. Creo que el tema de cambiar realmente de políticas o de hacer correctivos no es necesariamente la visión tras estos cambios, lamentablemente, porque no hay en sí elementos que permitan pensar que esto forma parte de haber hecho una reflexión profunda o de haber hecho un mea culpa o de tomar conciencia de que se necesita otro tipo de cosas desde lo que se ha venido haciendo, ¿no? Pero creo que forma parte, como lo vuelvo a decir, de este precario equilibrio en el que están el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Cuando usted habla de precario equilibrio, en concreto, ¿a qué se refiere, para ser más precisos? Me refiero al tema de no dejar que avancen situaciones que pudieran llevar a censura de ministros, a una mayor, digamos, escalada en el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo. Creo que esto nos habla fundamentalmente de que hasta 28 de julio no veremos cambios fundamentales en esta relación, ¿no? Que es la relación de mantengamos las cosas más o menos en calma, ¿no? Yo digo que, o sea, muestro cierto nivel de crítica o amenazo con censurar, yo cambio algunas cosas, peleo en otras, es algo, no necesariamente es un acuerdo expreso, pero creo que es un acuerdo tácito entre ambos poderes. Lo que usted nos dice es preocupante porque ante una situación crítica como en la que estamos inmersos hoy, el presidente está más preocupado en cambiar a sus ministros, no por temas de fondo, no porque no sean, porque sean personas capaces o incapaces para el sector, sino porque por lo menos 2 de ellos estaban a punto de ser censurados, ¿no? Entonces hay un asunto más político que de fondo y finalmente quienes se ven más afectados pues son los ciudadanos. Indudablemente, las noticias que tenemos sobre lo que se viene en el futuro en términos de la crisis alimentaria, el tema del alza constante de los precios, en fin, una serie de problemas que está enfrentando el país, ameritarían un cambio, pero ese cambio realmente solo se va a dar en la medida que las fuerzas políticas cambien su actitud frente a este tema, y efectivamente es un problema del Ejecutivo, pero también es un problema desde el lado del Congreso, ¿no? Es que estamos en una situación de fragmentación donde no hay una visión claramente predominante ni dentro del Ejecutivo ni en el Parlamento, y ese es una situación, por eso digo, de precario equilibrio. Basta que uno se mueva para que esta situación se caiga, ¿no? Ahora, saber cuándo eso va a ocurrir, qué es lo que va a motivar un cambio real en las actuales circunstancias, no es muy fácil saberlo. Creo que uno de los elementos determinantes va a ser el cambio en la mesa directiva del Congreso. Y en el caso del Ejecutivo, cómo vayan desenvolviéndose el tema de las denuncias y críticas a las que es objeto, porque hay que tener en cuenta también allí que si no cambia la correlación política es difícil que el presidente tuviera posibilidades de convocar
un mayor nivel de colaboradores o como ministros, porque definitivamente su capacidad de convocatoria se ha ido disminuyendo de forma permanente en el transcurso de los meses. Señora Peñaflor, usted se ha centrado sobre todo en las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento. Pero ¿qué pasa con los partidos, que se supone que deben tener una actividad fuera del Congreso también, en particular preparando su postulación a las elecciones? Hemos visto lo que ha pasado con las primarias el domingo pasado, una tasa de participación de los militantes que es bajísima y ausencia total de liderazgos nacionales. Eso va más allá de lo que pasa con los congresistas. ¿Cómo interpreta usted la falta de líderes, que es una de las razones por las que Pedro Castillo permanece con su inercia, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fernando. Efectivamente, ese es el problema de fondo. Lamentablemente, las sucesivas reformas y cambios en torno al tema de los partidos políticos han tenido como resultado cero, incluso negativo, diríamos, porque no es que hayan detenido el proceso de deterioro en el que están desde hace mucho tiempo, sino que finalmente ha continuado reduciéndose la capacidad de convocatoria, de representación de los partidos políticos, y eso es algo que debería atenderse de manera inmediata, pero lamentablemente eso requiere una vocación de autorreforma que no existe. Claro, no dirías que aparezcan los nuevos líderes, los nuevos rostros, pero para que aparezcan tendrían que los partidos ser diferentes. Ha quedado claro que todo este tema de obligar a que los candidatos pertenezcan a partidos políticos no nos va a dar un mejor resultado, lamentablemente, en estas elecciones regionales y subnacionales, porque finalmente estamos viendo que han habido, digamos, esta baja de convocatoria que usted señala, esta falta de renovación en las postulaciones, esta falta de gente que sea capaz de ser vista como solución, y creo que incluso uno de los ejemplos es lo que podemos estar viendo a nivel de las candidaturas de Lima Metropolitana, y probablemente también lo veamos a nivel de las regiones, lo cual sin duda es un mal augurio de lo que se viene para adelante. Giovanna, bueno, hemos visto protestas, sobre todo de parte de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, con relación a la designación de algunos ministros, el cambio sobre todo en el sector de energía y minas. ¿Es viable pensar en un posible desmarque, en una nueva etapa en la que hay una especie de desmarque del Ejecutivo, de la influencia que ejerce en estos momentos innegablemente Vladimir Cerrón en la designación de miembros del Ejecutivo? Le pido que su respuesta nos la brinde en un minuto porque tenemos que cumplir con los titulares de esta media hora, por favor. Muy bien, seguimos en ampliación de noticias, son las 9:36 de la mañana y seguimos conversando también con Giovanna Peñaflor, directora de IMACEN y analista política. Le había consultado, Giovanna, sobre esta reacción que ha habido, por supuesto, contraria a la designación de algunos ministros en este cambio que ha habido en 4 carteras. La reacción de parte de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Y se puede pensar válidamente en la posibilidad de un nuevo proceso que marque un desmarque, valga la redundancia, entre el Ejecutivo y la influencia que ejerce innegablemente Vladimir Cerrón y Perú Libre en la designación de algunos ministros, como hemos podido comprobar en estos meses de gobierno? Bueno, yo creo que allí también estamos hablando de ese precario equilibrio, ¿no? Ese tira y afloja constante que hemos visto también desde hace varios meses, donde los votos que tiene en el Congreso Perú Libre son los que terminan incidiendo en cuánto poder tiene Vladimir Cerrón. Obviamente su poder se acrecienta cuando se ven los temas como vacancia o este tipo de cosas. No veo que se esté trabajando alguna otra forma de sustituirlo. Entonces, en ese sentido, también creo que es muy poco probable que desaparezca totalmente su incidencia, ¿no? Creo que hay momentos en que baja, hay momentos en que vuelve a subir, depende otra vez de la relación que haya en el Congreso en ese momento, pero creo que es la fragmentación, no hay un ganador en las distintas facciones que están en el gobierno,
y eso se ve en estas fluctuaciones con respecto a Vladimir Cerrón, ¿no? Que claro, no pierde oportunidad en señalar en algunos momentos su posición sobre nombramientos, pero ya el que lo haga público, que tenga que hacerlo así, es señal de que no está en su mejor momento. Muy bien. Giovanna, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta mañana en Ampliación de Noticias. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muy